Estimación del tamaño adecuado del número de elementos que debe tener la muestra n minúsculo. La estimación de n es el cálculo del número de elementos que debe tener como mínimo una muestra, aplicando la fórmula correspondiente según el caso. Se conocen dos casos. Uno, cuando la investigación se refiere a la observación de registros ya existentes. En este caso, se trata de un análisis cuantitativo, por lo cual se debe estimar una media aritmética. Caso 2, cuando la investigación se refiere a consultas de opinión, entonces se refiere a un análisis cualitativo, por lo cual se debe estimar una proporción. Entonces hay dos casos. Para estimar una media aritmética en un análisis cuantitativo y para estimar una proporción en el análisis cualitativo. Veamos el primer caso, cálculo de n para estimar una media aritmética población infinita. O sea que en este caso de la media aritmética hay población infinita y población finita. Ejemplo, el gerente de ventas de una empresa que distribuye productos higiénicos desea estimar el promedio de ventas de una nueva pasta dental. Se requiere para el estudio una confianza del 90%, un error del muestreo de 1 y se sabe que la desviación estándar poblacional es de 8. ¿Cuál será el número adecuado de registros de venta que debe tener la muestra? Veamos nuestros datos. Los datos mínimos y básicos para estos casos son, primero, que debe haber la confianza, 90%. Debe haber un error muestral. El error muestral en este caso es de 1. Y se sabe que tiene que haber una desviación estándar. Y la desviación estándar va a ser poblacional en este caso. Entonces, esos son los datos que debe tener el problema. Si ustedes observan que el problema tiene desviación estándar, entonces están en el caso de la media aritmética. Veamos, pues, datos. N poblacional, no hay. Desviación estándar de la población, 8. Error del muestreo, E, 1. Z siempre va a ser la confianza dividido 2.45 y la tabla que nos da para punto 45, 1.65. Entonces repetimos, Z siempre va a ser en este caso para el tamaño de la muestra, confianza dividido 2 y vamos a la tabla. Nuestra fórmula, N es igual a Z por desviación dividido E al cuadrado. Sustituimos Z 1.65 por 8 dividido el error que es 1 al cuadrado y nos va a dar 174.24. Entonces observen ustedes que aquí tenemos un entero de 174 y un decimal de 0.24. Entonces este 0.24 es una fracción de un elemento más. Y por conveniencia estadística, cualquier valor decimal debe aproximar al inmediato superior. Entonces, ese 0.24 nos obliga a tomar un elemento más para la muestra y se convierte en n igual 175. Licenciado, una consulta. Sí. Me dijera 174.01 o 02, automático 75 al siguiente. Lo aproxima. Una vez pase de ese. Si le da 174.40, ahí lo deja. Pero nunca va a ser así, siempre va a encontrar una fracción. Está bien, gracias.
y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 90%, deben considerarse 175 registros de vida. Facilito, jóvenes. Facilito. Me alegro. Veamos ahora un ejemplo para una población finita. Cálculo de n para estimar una media aritmética con población finita. ¿Cómo saben ustedes que se refiere a una media aritmética? Porque el problema les va a dar desviación estándar. Un almacén recibió un lote de 500 anillos de grabación para su venta. Se necesita hacer una revisión de calidad, para lo cual debe determinarse cuántos anillos deberán ser parte de la muestra, considerando una desviación estándar de 3 anillos, un error muestral de 0.5 y una confianza del 92%. Entonces ahí tenemos nuestra N poblacional, 500. Nos da una desviación estándar de 3 anillos, un error de 0.5 y una confianza del 92% para encontrar Z. Datos entonces, ahora sí tenemos N poblacional 500, desviación de 3, error de 0.5, 0.96 dividido 2, 0.46, y vamos a la tabla y vamos a encontrar para 0.46, 1.75. Y una consulta, en el anterior también no teníamos desviación estándar, en el ejercicio que hicimos anterior. Tenía desviación estándar, sí. Pero no encontré mucho entonces la diferencia entre el anterior y este. Ajá. La diferencia es que aquí hay población y en el anterior no había. Ah, ok. ¿Verdad? Vamos. Bueno, pues. Entonces ahora vean nuestra fórmula cómo cambia. N es igual a Z cuadrado por desviación al cuadrado por N poblacional, dividido Z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado, más, tengan mucho cuidado con este más porque muchos estudiantes lo confunden con por, es más E al cuadrado por N menos 1. Sustituimos nuestros datos, 1.75 que nos dio la tabla al cuadrado, por 3 al cuadrado por 500. Y lo dividimos entre 1.75 al cuadrado por 3 al cuadrado más 0.5 al cuadrado por 500 menos 1. El resultado nos va a dar 90.48. Aproximado 91. Y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 92%, se debe revisar 91 anillos. ¿Fácil o facilito? Facilito. Este problema le va a dar risa. Muy bien. Ahora veamos el caso 2. Este es el caso 1. Licenciado, Que manda. en los datos del ejercicio creo que decía 92% de confianza, pero en los datos que sacamos en la tablita puso 0.96, si no me equivoco. Ah, ese sería un error. Sí, nos vamos a revisar. Ah, sí. Aquí dice 0.92 y yo puse 0.96. Entonces lo vamos a corregir a 96 aquí en el problema para que queden bien los cálculos hoy. Ok, gracias. Gracias. Licenciado, pero lo que pasa es que lo dividió entre 2 y puso .46, entonces al final está igual. Lo único que está erróneo es los datos, porque lo tomamos El punto 96. 46, exacto. Sí, porque .96 dividido 2 es .48, pero lo tomamos sobre .46. Por Sí, 2, pues, o sea, 96. .92 dividido 2 da .46. Exacto. Solo lo que está mal son los datos. Que Así es. Es aquí, es aquí. 92, exacto. Ah, muchas gracias. Pues entonces donde vamos a corregir es aquí en Z. Vale. Disculpe, yo la verdad no entendí muy bien cuál es la diferencia entre la estimación del tamaño adecuado de la muestra, entre el... Cuando es con media aritmética, la verdad no logro entender la diferencia. Ahorita estamos en el caso de una media aritmética.
Y en el caso de la media aritmética hay dos casos. Para población finita, que utiliza esta fórmula, y para población infinita, que utiliza esta otra fórmula. Esa es la única. Ok. O sea que las dos son con medias. Sí, las dos son con media. Lo único es que una tiene n poblacional y la otra no tiene. Ya. Ahora vamos a pasar al caso 2 para una proporción. Ese es el otro caso. Cálculo del tamaño adecuado de la muestra para una proporción con población infinita. Observen cómo aquí sí cambian los datos. Roberto es el encargado de mercadeo de una radiodifusora. Desea estimar la proporción de la audiencia de un programa. Se sabe que 3 de cada 5, ahí nos está dando la proporción. La proporción, recuerden ustedes que se puede dar de 3 formas. En decimal, en fracción o en porcentaje. Aquí nos está dando en fracción. 3. Las bombitas que dijiste, ¿no? ¿Qué bombitas? 3 de cada 5 Ya se lo cambió, ya está. Solo escucha el problema. para pintarlo ese de café. Porque no había. Porque el señor me dijo que me cambiaba los palos a negros. Porque no. Micrófono, Ese micrófono, Alan. por favor. Apaga el micrófono. Alan. El error establecido es de 0.04 y la confianza requerida es de 0.95. ¿Cuántos oyentes deberá tener la muestra de estudio? Entonces, observen los datos que nos dan aquí. Nos va a dar, en primer lugar, para identificar el caso, nos pide estimar una pro. Aquí ya no hay desviación estándar. Aquí hay fracción, porcentaje o decimal. Se sabe que 3 de cada 5, entonces hay que dividir 3 entre 5 para P. Y observe, siempre va a haber un error. Ahí están nuestros datos. P, 3 dividido 5, 0.60. Q, 2 dividido 5, 0.40. El error de 0.04. Z siempre va a ser la confianza dividido 2. Y ya para 0.95 tenemos entonces 0.95, 2, 0.4750 y la tabla nos va a dar 1.96. Tengo una pregunta para esto. ¿Qué manda? Sí, disculpe, solo para este tema siempre se va a utilizar Z. Sí. Para el cálculo de la muestra solo interviene Z. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Lick, y para quedar claros, creo que acá sí está P y Q mayúsculas sin apóstrofe, como es de la población, ¿verdad? Así es. Mayúsculas, vean la fórmula. P mayúscula. Nota Sin embargo, poderosa. cualquier dato, porcentaje que den el problema hay que tomarlo como poblacional, aunque no lo diga. Z cuadrado por P por Q dividido el error al cuadrado. Esa es la fórmula. Observen la fórmula. Entonces sustituimos los valores 1.96 al cuadrado por 0.60 por 0.40 dividido 0.04 al cuadrado. Eso hay que tomarlo en cuenta. A veces no se eleva al cuadrado, falla. Nos va a dar 576.24 aproximado 577. Y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 95% se deben considerar 577 oyentes. Facilito. Facilito. Muy bien. Ahora veamos el cálculo para una población finita. Cálculo del tamaño adecuado de la muestra para una proporción con población finita. Recuérdense que la población finita se da cuando se conoce el total de elementos en la población. Karen Aguilar es asesora de mercadeo de una marca de calzado. Necesita estimar la proporción de clientes que adquieren su marca. Decide hacer un estudio de mercado. Para el efecto, considera los siguientes datos.
proporción de mercado según registros, 5%. Miren ahí, se da en porcentaje la proporción. El total de clientes es de 300, ahí está la N mayúscula. Una confianza del 95% y un error muestral del 7%. El error muestral también puede darse como decimal, puede darse como porcentaje o puede darse como entero. Esa sí tiene las tres formas. ¿Cuántos clientes deberá contener la muestra para el estudio? Datos. Nuestra P, 0.05, la Q, la diferencia, 0.95, nuestra N poblacional 300, el error de 0.07, Z.95 dividido 2, 1.96. Ahora nuestra fórmula. Observen nuestra fórmula, Z cuadrado por P por Q por N, dividido Z cuadrado por P por Q, más E al cuadrado por N menos 1. Sustituimos los valores, 1.96 al cuadrado, P.05, Q.95, N300. En el denominador, 1.96 al cuadrado por 0.05 por 0.95, más el error, 0.07 al cuadrado, hay que tener cuidado aquí de ponerlo al cuadrado, por 300 menos 1. Entonces nuestro resultado va a ser 33.23 y aproximado 34. Damos nuestra respuesta. Con una confianza del 95% deben considerarse 34 clientes. Ya facilito. Facilito. Muy bien. Entonces ahora a confirmar el conocimiento, jóvenes. Pero hay una situación. La proporción en este caso tiene un caso especial. El caso especial de la proporción se da cuando no se conoce el valor de la proporción. Entonces, se asigna 0.50 a P y 0.50 a Q, ya sea en una población finita o infinita. Veamos un ejemplo. Un grupo de profesionales desea realizar una estimación de la proporción de habitantes de una zona que posee Internet. Se requiere una confianza del 90% y un error muestral del 12%. ¿Cuántos vecinos deberán considerarse para el estudio? Observen ustedes aquí el problema. Nos dice estimar una proporción, pero no hay P. Solo hay confianza y hay error. Falta P. ¿Qué se hace en este caso? Entonces, se asigna 0.50 a P y 0.50 a Q. ¿Hay población? No hay población. Entonces aquí está P.5, Q.5, E.12, Z165. Es caso de una población infinita. Entonces aplicamos nuestra fórmula infinita. Sustituimos valores. 1.65 al cuadrado por 0.5 por 0.5 dividido 0.12 al cuadrado. Y vamos a encontrar 48 vecinos. Con una confianza del 90%, la muestra debe ser de 48 vecinos. ¿Fácil o facilísimo, jóvenes? Licenciado, una duda. Siempre tiene que decir estimar una proporción. En Así este es. caso, en estos ejercicios. Sí, Ok. tiene que decir estimar una proporción. Ok, gracias. Bueno, pasemos entonces a los ejercicios, jóvenes. Vamos a hacer unos ejercicios para que el conocimiento se quede ya fijo.
Entonces ahora jalen ustedes ahí su libro de métodos y vamos a ir a la página 88. Ahí está la hoja de trabajo número 5. Pero antes de la hoja de trabajo número 5 hay los ejercicios para practicar en clase. 1, 2, 3, 4. Entonces el ejercicio consiste en resolver esos ejercicios que están ahí en esa parte del 88. Y si no los tiene, pues se los voy a poner aquí. Página 88, dijo Lick. Página 88. Gracias. Lick, solo una Diga. dudita para que me quede todo claro. Eso. Cuando la desviación estándar es poblacional, aunque la muestra sea pequeña, se va a usar Z. Así es. Okay. No es una duda, si ya lo tiene claro, sí. Y otra cosa también, con N. Si N es grande, no importa la desviación estándar que tenga, usa Z. Ok, Lick, gracias. Muy bien. Vamos a trabajar pues y luego me van dando los resultados para que vayamos comparando. Esto no los he resuelto, resolvámoslos juntos. Voy a poner aquí los problemas para los que no los tengan. Ya todos compraron su libro, bajones. Sí, Ya, Bueno. hasta 2, creo. Perfecto. Cabal 2, uno por WhatsApp y uno por el correo. Por WhatsApp.